Grabo la clase, listo. Ya, listo. Óptica y sonido, chicos. Hoy día acabamos eso. Ya. En óptica y sonido, chicos, en los dos casos, ya, en sonido estamos hablando obviamente de ondas sonoras, ¿no ve? Ondas sonoras. Y en óptica vamos a hablar de ondas electromagnéticas. En los dos casos es hablar de ondas, ¿ok? En los dos casos es hablar de ondas, ¿ya? Y aquí tengo un ejemplo simple de una onda. ¿Ok? En los dos casos va a ser ondas. Simplemente que va a cambiar el nombrecito. En sonido va a ser ondas sonoras y en la luz va a ser ondas electromagnéticas. Pero las partes que tiene estas ondas van a ser las mismas. ¿Ok? Las mismas. Y las partecitas con las que cuenta una onda es esta. Tenemos ya la cresta, que son los puntos altos de la onda. Aquí todos estos puntitos son las crestas. ¿Ok? Ustedes se acuerdan de un gallo y listo, las crestas. ¿Ve? Ahí. Luego los puntos más bajos se denominan valles. Ahí está, valles. ¿Ok? Después, ahora sí yo voy a tener, ¿qué es longitud de onda? Aquí está la definición. ¿Ya? Porque eso también puede entrar en concepto, cuidado. No pueden darle el gráfico. ¿Ya? ¿Cómo entran en las preguntas teóricas, más o menos, en los exámenes? Te describen todo esto, todo lo que está en el libro, tal cual te lo describe. Así. Te dice, por ejemplo, para la longitud de onda te puede decir, la pregunta te puede decir, es la distancia entre dos crestas de onda, tiene unidades de longitud. ¿Ya? Y después en las inciso A, longitud de onda, inciso B, amplitud, inciso C, periodo, inciso F, frecuencia y demás. Entonces tenemos que saber, todo esto es tal cual, lo extraí del texto, ¿ok? A ver, ¿qué es la longitud de onda? Me dice. La longitud de onda es la distancia entre dos crestas de la onda. Ya tiene unidades de longitud, es decir, milímetros, centímetros, metros, angstroms y demás. Pulgadas, pies, puede ser, ¿no ven? Ya, entonces aquí está. Fíjense, tengo yo una cresta y la siguiente cresta. La distancia entre estas dos crestas llegaría a ser la longitud de onda. Aquí de la misma forma, la distancia entre esta cresta y esta segunda también llegaría a ser la longitud de onda. Lambda. ¿Ve? Con lambda. ¿Listo? Ahora, también te dice, la máxima altura de la onda se denomina amplitud y también se mide en unidades de longitud. ¿Dónde está eso? Del centro, ¿ya? Del centro de la onda, donde va hacia arriba y abajo, ¿ya? De ese centro hacia el punto más alto, es decir, hacia la cresta, eso llegaría a ser la amplitud. Y esa amplitud también se mide en unidades de longitud, metros, centímetros, pulgadas, milímetros. ¿Listo? Armstrong y demás, ¿ok? Ahora, yo me voy al periodo. ¿Qué me dice que es el periodo? El periodo dice, es el tiempo T. El periodo no es más que un tiempo, ¿ok? No, no es más que un tiempo. Se mide en segundos, en minutos, igual, de la misma forma. Ya, entonces, periodo es el tiempo T que tarda la onda en recorrer un ciclo, ¿ok? Es decir, ya, en volver a la posición inicial. Por ejemplo, de una cresta a la siguiente cresta, dice. A ver, ¿qué es un ciclo? Un ciclo es cuando la onda, la partícula, va todo esto, recorre todo esto, de una cresta a la otra cresta. Ese es un ciclo, ¿ok? También puede ser un ciclo de este punto a este punto, ¿ya? De una posición a la misma posición, está volviendo. ¿Ya? Alguien dirá, no, pero esto es la misma posición también, pero esto es cuando está subiendo y esto es cuando está bajando. Entonces, esto tiene que ser la posición cuando está bajando. ¿Ok? También puede ser un ciclo, ¿ya? Puede ser un ciclo desde aquí, desde el valle hasta el valle. Ese también puede ser un ciclo, ¿ok? Ese es un ciclo. ¿Listo? Y entonces, el tiempo que tarde la partícula de este punto a este punto, ese tiempo se denomina periodo. Eso es lo que no está. Voy a colocar. De este punto a este punto, que es un ciclo, ¿cuánto tiempo tarda? Ese es un periodo. ¿Ya? Aquí también, de esto también es un periodo de una cresta a la otra cresta. Y el tiempo que haya tardado aquí, eso también es el periodo. ¿Listo? Ese es el periodo, el tiempo que tarda de llegar
o el tiempo que tarda en recorrer un ciclo. ¿Ya? Listo. ¿Qué es frecuencia? Frecuencia es el número de ondas emitidas por el centro emisor en un segundo. ¿Ya? ¿Se mide cómo? La formulita se mide en ciclos por segundo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas ondas ha generado ese sonido? ¿Ya? O cualquier tipo de onda que haya sido. Puede ser una onda sonora o una onda física también. ¿Ya? ¿Cuántas ondas ha realizado en cuánto tiempo? ¿Ya? Eso es decir, por ejemplo, si yo tengo aquí esta onda, yo digo aquí ha realizado una onda, una onda es un ciclo, ¿ya? Entonces yo también puedo decir, después ha realizado aquí otra onda, otro ciclo, dos hasta ahí. Después, aquí ha realizado otro, hasta ahí, tres, fíjense, tres ciclos, ¿no ve? Luego puedo decir incluso, aquí hay un tercero, hasta aquí, pero tendría que ser, ¿no ve? Hasta ahí. Entonces, cuatro. ¿Cuántas ondas? Uno, dos, tres, cuatro. ¿En cuánto tiempo habrá recorrido o habrá realizado o habrá generado esas cuatro ondas? Digamos en 6 segundos. Entonces, la frecuencia simplemente es decir, cuatro ondas o cuatro ciclos dividido entre el tiempo. ¿En cuánto tiempo? En 6 segundos, digamos. ¿Eh? La formulita es la que tenemos aquí. Ahí está. Ahorita termina esto. Entonces, eso es la frecuencia, chicos, ¿ya? El número de ciclos dividido entre el tiempo en el que realiza esos ciclos. En otras palabras, también te dice, la frecuencia es la rapidez con la cual la perturbación se repite por sí misma. Ahora, también aquí hay una parte muy importante. La frecuencia es la inversa del periodo. Listo, o sea, ahí está. Ahí. La frecuencia es la inversa del periodo. ¿Ok? Entonces, a ver, para el sonido y para la luz, ¿qué tipo de movimiento estamos hablando? Por más que sean ondas, ya en este caso onda sonora y en el caso de la luz onda electromagnética, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Al momento de realizar los cálculos de la velocidad con su distancia o con su longitud de onda, con su periodo, estamos hablando de MRU, ¿ya? ¿Para qué yo les recuerdo esto? Para que recordemos que en MRU, cinemática, ¿ya? ¿Cuál es la ecuación de MRU? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Nada más, ¿no ve? Listo. Entonces, ahora sí. Aquí está. Esta es mi fórmula de la frecuencia. La frecuencia es número de ciclos dividido entre tiempo. ¿Ya? Número de ciclos dividido entre tiempo. Es decir, ya les había dicho, un ciclo, dos ciclos, tres ciclos y cuatro ciclos. ¿Cuánto has realizado o cuánto tiempo ha pasado aquí? En esos cuatro ciclos. Digamos que 8 segundos. Entonces la frecuencia solo va a ser 4 dividido entre 8. ¿Ya? 4 dividido entre 8. El número de ciclos dividido entre el tiempo que ha realizado esos ciclos. ¿Listo? Y el número de ciclos no tiene unidades. Va a ser 1 su unidad. No tiene unidad, es adimensional, solo es un número. ¿Ok? Y el tiempo, saben que se mide en segundos. Aquí está en segundos. Y 1 sobre segundo es igual a hertz. ¿Ya? 1 sobre segundo es igual a hertz. Ahí tenemos. Ahora, lo que nos dijo al final, la frecuencia es la inversa del periodo. Ahí está. La frecuencia es la inversa del periodo. ¿Listo? Ahora, ¿qué más me dice? La velocidad de propagación de la onda. Me dice, dado que la velocidad es distancia dividida por el tiempo en que se recorre, eso es de MR1, ¿ve? La velocidad es la relación entre la distancia que recorre dividido entre el tiempo en el que lo hace, ¿no ve? Entonces decimos, en nuestro caso, podremos expresarlo de la siguiente forma, ¿ya? La longitud de onda dividido entre el periodo, porque el periodo es el tiempo, ¿no ve? Y como la inversa del periodo, o perdón, como la inversa de la frecuencia, o la inversa del periodo es la frecuencia, entonces vamos a tener la siguiente ecuación, aquí está. Recuerden, de MRU, ¿qué sabemos? Que distancia es igual a velocidad por tiempo. Solamente se cambia la nomenclatura aquí, chicos. ¿Ya? Yo tengo la distancia X, ya va a ser la longitud de onda.
La velocidad va a ser la velocidad de la onda de luz, de la onda de sonido, de la onda física. Y el tiempo llegaría a ser el periodo. Si de aquí despejan velocidad, vamos a tener esto, que la velocidad es igual a la longitud de onda por el periodo, o dividido entre el periodo, perdón. O también la longitud de onda, o la velocidad, perdón, es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Listo? Esas son mis ecuaciones. Esa es mi única ecuacióncita que voy a utilizar para relacionar velocidad con longitud de onda, con periodo, con frecuencia. ¿Ya? Ahora, la velocidad del sonido en distintos medios o en distintas temperaturas. Veía, creo que hace un momento, preguntaban, había una, no sé quién subió una preguntita que decía, calcular la velocidad del sonido en el agua, decía, a 281 grados centígrados, ¿ya? Y creo que han pensado que era para calcular. Eso solamente es un dato que esté en su texto. Aquí está. La velocidad del sonido en el agua a 281 grados centígrados es 1435 metros por segundo. Todos estos datos tienen que saberlo, chicos. Tienen que saberlo. Ya nada raro en el examen. ¿Cuál es la velocidad del sonido en el hierro? A una temperatura de 293. Y ustedes solamente tienen que saber que es 5130. ¿Ya, chicos? ¿Ya? 281 grados Kelvin, perdón. Esto. Todo esto es en grados Kelvin. ¿Ok? Kelvin, chicos. 281 grados Kelvin. ¿Listo? Entonces, estos datitos tenemos que saberlo. ¿Ok? Aquí está la velocidad. Creo que ya varios saben. La velocidad del sonido en el aire es 331.4, pero a 273 grados Kelvin, que es lo mismo que 0 grados centígrados. Pero también en el mismo aire, la velocidad del sonido aumenta a 340 cuando aumentamos la temperatura a 288, que es 15 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, según varios textos. ¿Listo, chicos? Entonces, esta tablita es de su texto, por si acaso. Así que tienen que sabérsela de memoria, esa tablita. Tienen que sabérsela de memoria. ¿Ya? Listo. Ya, aquí tengo información importante, dice. Ya son algunos datitos que he sacado del texto, que solo es memorizarse, ¿ya? Es decir, la frecuencia audible por el ser humano está entre 20 y 20.000 Hz. La frecuencia de un varón al hablar es 120 Hz y la frecuencia de una mujer al hablar es 250 Hz. El máximo de sensibilidad se encuentra en el intervalo de 1000 a 4000 Hz. ¿Ok? Entonces, esos datitos simplemente son del texto. Ya, simplemente lo he sacado. En el internet ustedes se ponen a buscar y les va a hacer variar algo. ¿Ya? Aquí les va a dar rangos, por ejemplo, en la frecuencia de un hombre al hablar o en la frecuencia de una mujer al hablar. Les va a dar rangos, les va a decir de 120 a 130, dependiendo de, de varios factores, del tipo de persona, de qué lugar es, de la altura y cosas así. ¿Ya? Pero nosotros vamos a mantenernos con esos datos. ¿Ya? Ahora, ¿a esto a qué se refiere? Graficando. Fíjense, significa que del hombre 120 Hz, ¿cómo yo lo puedo expresar? 120 Hz, ¿cómo se explica Hz? ¿O cómo se coloca? 120 ciclos por un segundo. ¿No ve? Por un segundo. Después, de la mujer sería 250 Hz, que sería 250 ciclos en un segundo. Ya sabemos que es un ciclo, ¿no ve? Ya sabemos que es un ciclo. Entonces, puedo decir, yo voy a dibujar parte de la onda, porque en un segundo voy a tener que dibujar 120 ciclos, lo cual va a ser medio complicado. ¿Ya? Voy a dibujar. Más o menos es algo así. Las ondas que generan un hombre al hablar es algo así. Y la de una mujer es más estrecho, podemos decir. Ahí. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, digamos, graficando esa parte. Si yo me pongo a graficar las frecuencias del hombre y de la mujer al hablar. ¿Ok? Listo. Listo, listo. A ver, vamos con lo que es óptica. En óptica, fíjense, esta ecuación es la misma.
en óptica. Hablamos de la luz en óptica. La ecuación es la misma, solamente que cambia, en vez de B, cambia la velocidad de la luz C. ¿Ya? Esta C es la velocidad de la luz en el aire. Aquí me falta colocar en el vacío o aire. ¿Ya? En el vacío o en el aire. Ahí está. La luz, dice, es un fenómeno ondulatorio. ¿Qué quiere decir? Que igual es una onda, ¿ya? Que se propaga con ondas transversales electromagnéticas a la velocidad de, y ahí les está dando la velocidad de las ondas electromagnéticas, que es la luz, ¿ya? Les está dando la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o lo que es lo mismo, 300.000 kilómetros por segundo, solamente que en otras unidades. ¿Ya, chicos? Entonces, lo mismo, la velocidad es igual a longitud de onda sobre periodo. Ahora, si nosotros hablamos de una longitud o de una luz, de un rayo de luz, podemos tener rayos de luz ultravioletas, infrarrojos y demás. La velocidad va a seguir siendo la misma en el aire, estos valores que acabamos de colocar. Pero lo que va a cambiar va a ser la longitud de onda y el periodo, ¿ya? Pero al dividir va a seguir saliendo este resultado, ¿ok? 3 por 10 a la 8 metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo. ¿Estamos, chicos? Entonces, esos valores tenemos que saberlo. Todo lo que estoy marcando, esta vez marcaré en azul. Todo lo que está en azul tenemos que saberlo de memoria. Eso es conocimiento general. Ya tenemos que saberlo, sí o sí. Ya ver. Ese formulario está, chicos, en la plataforma. ¿Ya? No hay por qué preocuparse, está ahí. ¿Ya? Dime, Sergio. Oiga, tengo una preguntita en la parte del sonido. Ya, dime. No sé si puedo volver a la anterior. Ay, si digamos el ejercicio nos daba, bueno, nos pedía la velocidad de la luz en temperatura de, digamos, Fahrenheit o Rankine, ¿hay algún dato exacto o tendríamos que buscar? La velocidad del sonido, me estás diciendo que te piden alguna temperatura. En Rankine o en Fahrenheit, digamos, o sea que no está en esa tablita. Ah, ya. Hay una formulita que es para encontrar la velocidad del sonido a cualquier temperatura, pero esa formulita no está en el texto, digamos, ¿no ve? Entonces no sé si entraría o no entraría, pero si le sirve, la velocidad a cualquier temperatura T es igual a 331.4. Es esta, 273. Y aquí la temperatura. Es decir, ¿a qué temperatura quieres la velocidad? Metes aquí esa temperatura. Pero esta temperatura sí o sí tiene que estar en Kelvin, porque esta temperatura de 273 está en Kelvin. ¿Ok? Entonces aquí esta temperatura, si te dan en Fahrenheit, en centígrados, en Rankine, vas a tener que convertirlo a grados Kelvin y reemplazar aquí y así vas a encontrar la velocidad del sonido a cualquier temperatura. ¿Listo? Esa es la ecuación para hallar la velocidad a cualquier temperatura. Esta velocidad es a esta temperatura, por si acaso. Eso es de las tablas, fíjense. A 0 grados centígrados, aquí está, la velocidad del sonido es 331.4. Por eso aquí está, 331.4 a 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. Si yo coloco aquí 0 grados centígrados, obviamente me va a dar indeterminado, ¿no ve? Error me va a salir en la calculadora. ¿No ve? Por eso es que está en grados absolutos, en una escala absoluta. Por eso aquí la temperatura sí o sí tiene que estar en Kelvin. ¿Ok? Sí o sí. Y con esa ecuación puedes encontrar la velocidad del sonido, solo del sonido, a cualquier temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad del sonido. Y cuando esté en un sólido, esto también por si acaso, memoricen, ¿no? Cuando esté en un hierro, por ejemplo, aluminio o vidrio, que ya son sólidos, fíjense la velocidad cuánto aumenta. De 340 aumenta a 5.000, 5.130, 5.100, 4.500, como unas 13 veces, 12 veces mayor.
¿Ya? Entonces, eso tienen que memorizar, ¿ya? Entonces, si les dan si les piden la velocidad del sonido en el aire a otra temperatura, podrían usar esta ecuación, pero está la excusa de que no está en el texto. Entonces, y saben reclamar esa parte. Siempre que hay una pregunta que no hay en el texto, les dicen, no estaba eso en el texto, y luego demuestran los de la facultad que sí estaba en el texto. Pero en este caso, como les digo, no hay eso. ¿Listo? Listo. A ver, óptica, seguimos. Gracias, Inge. Entonces, listo, Sergio, no hay problema. Perdón, Inge. Dime, María. Buenas noches. Una consulta. ¿Por qué siempre tendríamos que trabajar en grados Kelvin? Ya, en esta parte, ya, como les había dicho, siempre tiene que estar en temperatura absoluta. ¿Por qué? Más que todo porque la fórmula está diseñada para eso y porque si nosotros trabajamos en grados eh, centígrados, por ejemplo, nosotros sabemos que en la escala de grados centígrados y grados Fahrenheit, ¿ya? Yo tengo valores negativos, ¿no ve? En grados centígrados tengo -10, -20, ¿ya? En cambio, en grados Kelvin yo no tengo valores negativos. Es una escala absoluta, ¿ya? Entonces, si vos metes aquí un valor negativo, sabes que en tu calculadora, si vos metes raíz de un valor negativo, eso te va a dar error o te va a dar un resultado imaginario. ¿Ve? Entonces, esta formulita está diseñada para que vos reemplaces siempre en grados Kelvin. Obviamente hay fórmulas, ¿ya? De aquí nosotros podemos deducir otra fórmula donde se reemplace en grados centígrados. Se puede hacer, pero obviamente les va a salir un poco, no sé, más largo, más trabajado. Es por eso que lo mejor que podemos hacer es simplemente memorizarnos esta ecuación y decir y saber y tener claro que siempre vamos a tener que reemplazar en una escala absoluta que sería grados Kelvin. ¿Estamos? Gracias. Listo. Ya, a ver, esto ya hemos visto. Ya, aquí. Entonces, de esa forma, chicos, ya, la velocidad de la luz en el aire o en el vacío siempre va a ser este valor. Ya, cualquiera de los dos, 3 por 10 a la 8 metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ya? Eh, pero en cualquier otro medio, la velocidad siempre va a ser menor. Aquí igual, esto está extraído del texto, fíjense aquí. ¿Qué te dice? Esta velocidad, te dice, esta velocidad es la más grande del universo. ¿Ya? Y se acepta que tiene el mismo valor en el aire o en el vacío. ¿Ok? La velocidad de la luz en cualquier otro medio es menor, les está diciendo. En cualquier otro medio siempre va a ser menor. En agua, en aceite, en agua sucia, en agua medio sucia. Siempre la velocidad va a ser menor. Nunca van a encontrar una velocidad mayor a esta. ¿Ok? En lo que respecta, por si acaso. Ya, entonces, como les decía, la velocidad de la luz en el aire o en el vacío siempre va a ser este valor. ¿Ya? Ahora, puede cambiar la longitud de onda y el periodo. Ya puede cambiar eso, pero la velocidad va a seguir siendo la misma en el aire o en el vacío. ¿Ok? Entonces, yo digo, ahí está los significados. Lambda es longitud de onda en el vacío, T es periodo, F es frecuencia y C es velocidad de la luz en el vacío o en el aire. ¿Ya? Ahora, ahí también hay otros datitos que están de su texto, que te dice igual que en el anterior caso, en este caso les había dado eh, información que saqué del texto, de la misma forma, para memorizar, digamos, ¿ya? Óptica es la ciencia, dice, de la luz, es decir, del rango de longitudes de onda electromagnética que puede percibir el ojo humano está aquí. Es igual a memorizarse, chicos. Entre 380 a 780 nanómetros, ¿ya? La longitud de onda electromagnética que puede percibir nuestro ojo, ¿ya? Y ahí está la longitud de onda del rayo ultravioleta, la longitud de onda del rayo infrarrojo, 1600 nanómetros, 2400 nanómetros, 244, perdón, del ultravioleta y 1600 nanómetros del rayo infrarrojo. ¿Ya? Entonces son luces, ¿no ves esos? La velocidad va a ser la misma de los tres. En el vacío la velocidad va a ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Lo que va a cambiar es la longitud de onda y por tanto también va a cambiar la frecuencia y el periodo.
¿Listo? A ver, por ejemplo, aquí. Si yo sé, yo voy a decir, el rayo ultravioleta dice que su longitud de onda es 244 nanómetros. Ahí está. Y el rayo infrarrojo, su longitud de onda es 1600 nanómetros. Fíjense, 1600 nanómetros. ¿Ok? Yo sé que esta es un rayo de luz, ultravioleta, infrarrojo. ¿Ok? Su velocidad va a seguir siendo de cualquiera de los dos, este valor. 3 por 10 a la 8 metros por segundo, de cualquiera. Entonces, si yo sé que para los dos la velocidad es 3 por 10 a la 8. Ay, ¿por qué estoy colocando M? Metros por segundo, y aquí de la misma manera, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ahí. ¿Cuánto será su periodo y su frecuencia, chicos? A ver, aquí igual. Su periodo y su frecuencia. Calcúlenme. Solamente es una ecuación, chicos. Aquí está. Esta ecuación es utilizar. Tienen la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y tienen la longitud de onda. ¿Qué tienen que calcular? El periodo y la frecuencia. A ver, ¿cuánto sería? Para el rayo ultravioleta. Ya la frecuencia dice que sale 1229.59 Hz. ¿Qué significa eso? Que genera 1229 ondas en un segundo, ¿no ve? O ciclos en un segundo. ¿Ok? ¿Y cuánto es el periodo? Ya. ¿Seguros? A ver, realicen bien, chicos. Nano, ¿qué es? 10 a la cuánto es nano, chicos. 10 a la 9. 10 a la menos 9. Menos 9. ¿No ve? Entonces los resultados creo que están fallando ahí. ¿Cuánto es el periodo de el rayo ultravioleta? Me dicen 8.13 por 10 a la menos 7. A ver, los demás, ¿cuánto sacan? ¿Por qué no los estoy viendo agarrar su calculadora? A ver, Yasmín dice 5.33 por 10 a la menos 15. ¿Eso es de cuál? ¿Del rayo ultravioleta o del rayo infrarrojo? Del rayo ultravioleta primero trabajaremos, chicos. ¿Cuánto es su periodo? Esto lo voy a subir un poco aquí arriba. Sería 244 nano es 10 a la menos 9. Sería 244 nanómetros dividido entre la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. ¿Ya? ¿Cuánto sería? Ahí me sale 8.13 por 10 a la menos 16. ¿Ya? ¿Y por qué no dicen, chicos? ¿Por qué no dicen 8.13 por 10 a la menos 16? Y el periodo se mide en segundos. Entonces aquí incluso podría colocar yo un prefijo. ¿Ve?
Esto lo podría volver en 10 a la menos 15, ¿ya? O a la menos 18. Y podría usar los prefijos, ¿no ve? A la menos 18, ¿qué prefijo tiene? No se acuerdan. Ato. Ato. Ato, dicen. Ato. Ya. Listo. Entonces podrían colocar esto, convertirlo a menos 18 y colocar ato segundos. ¿No ve? Si es que en las opciones de respuesta hay. La frecuencia, ¿cuánto sería? La frecuencia sería la inversa de esto. Es decir, todo esto elevado a la menos 1. ¿Y eso cuánto sería? Sería 1000 o 1, perdón, 1.23. 1.23 por 10 a la 15. Y esto estaría en hertz. ¿Me ven? Ya, listo. Lo mismo hay que hacer aquí. Simplemente que aquí va a cambiar el periodo y la frecuencia. Pero fíjense, lo que se está manteniendo constante es su velocidad. ¿Ok? A ver, ¿cuánto es aquí en este caso? Solo cambien el 244 por 1600. Iguales nanómetros, así que iguales por 10 a la menos 9. Aquí sí es lo que me están diciendo. 5.33 por 10 a la menos 15. El periodo se mide en segundos. ¿Ve? Y ustedes han reemplazado esto en metros. Esto es en metros por segundo. Y metro con metro se ha debido simplificar y solamente les queda segundos. ¿Listo? ¿Y cuánto sería la frecuencia entonces? La inversa de ese periodo. ¿Ve? La inversa de ese periodo. ¿Cuánto sería? Sería 1.875 por 10 a la 14 Hertz. Ahí está. Esos son los valores, chicos. ¿Por qué están Buenas sacando otros? noches. Buenas noches, Carla. Tenía una pregunta. ¿Por qué en la frecuencia del rayo ultravioleta sale 1,23 por 10 a la menos 15? A mí me sale 1,23 por 10 a la 15, sin el signo negativo. A ver, dame un rato. Ah, sí, tienes razón. Esto es positivo, positivo, positivo. Gracias por la observación. Es positivo. Ya, bien. ¿Por qué me sacan menos 10? Eso es lo que no entiendo. 5.33 por 10 a la menos 10 o exponencial a la menos 10, me dice. ¿Dónde se están equivocando? Aquí seguramente no están colocando este nano. Seguramente no están colocando ese nano. Asumo. Tal vez ese sea el detalle. Listo. Entonces, estos son los datos. Fíjense que el periodo y la frecuencia cambian dependiendo al rayo ultravioleta o al rayo infrarrojo. Pero lo que se va a mantener constante sí que va a ser la velocidad. Obviamente, sabiendo, tomando en cuenta que esa velocidad tiene que ser en el aire, ¿no veo? En el vacío. Si es en el agua, en el vidrio, en otro líquido, la velocidad de la luz rebaja, disminuye. Siempre va a ser menor. ¿Listo? A ver, aquí estamos hablando de la velocidad de la luz. Te dice, la velocidad de la luz o la propagación de la luz no es instantánea, sino que tiene una velocidad dependiente del medio refringente, es decir, del medio donde va a estar la luz. ¿Ok? Así se considera que la velocidad de la luz en el aire o en el vacío, que es lo mismo para mí, es este valor que ya les había dado hace un momento. Esa es la velocidad de la luz en el aire o en el vacío. ¿Ok? Y ahora también nos está dando la velocidad de la luz en el agua. Aquí está. 225.000 kilómetros por segundo. Entonces, esos dos datos tenemos que saber, igual, conocimiento general. Tenemos que saber esas velocidades. La velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz en el agua. ¿Ok? Entonces, como les había dicho hace un momento, la velocidad de la luz en cualquier medio distinto del aire, va a ser menor, siempre va a ser menor a la velocidad de la luz en el aire. Siempre, siempre va a ser menor. En un vidrio, en un diamante, en cualquier sustancia, la velocidad de la luz va a ser menor.
¿Ok? Listo. Ahora, vamos a lo que es el índice de refracción, que es un dato o un valor muy importante que vamos a utilizar al momento de resolver problemitas, ¿ya? El índice de refracción, ¿qué es el índice de refracción? Ya, el concepto me dice, el índice de refracción, o se denomina índice de refracción, al cociente. ¿Qué es cociente? División, ¿no ve? Cociente es una división. Al cociente de la velocidad de la luz en el vacío, ¿ya? Y la velocidad de la luz en el medio cuyo índice se quiere calcular. Aquí está, esta es la definición del índice de refracción. El índice de refracción es la división entre la velocidad de la luz en el aire o en el vacío, dividido con la velocidad de la luz en ese medio, en este medio, en el medio que vos quieres calcular. Ya, si esto es el índice de refracción del agua, esto tiene que ser la velocidad de la luz en el agua. Si este es el índice de refracción de un diamante, tiene que ser la velocidad de la luz en ese diamante. ¿Ok? Listo. Entonces, la velocidad de la luz en un medio y su índice de refracción están estrechamente relacionados con esta ecuación. ¿Ok? Es decir, vos tienes la velocidad de la luz en un medio, automáticamente puedes calcular el índice de refracción de ese medio. O viceversa, tienes el índice de refracción de un medio y automáticamente puedes calcular la velocidad en ese medio. Denme un minuto, chicos, por favor. Listo, continuemos. Listo, chicos, entonces la velocidad de la luz en un medio y su índice de refracción están estrechamente relacionados. Ahora, dos datos que debemos saber a partir de hoy también son estos. El índice de refracción del aire y el índice de refracción del agua. ¿Ok? Esos dos datos, si en un problema nos dicen o nos hablan del aire, del agua, no nos van a dar esos datos. Ya el problemita no nos va a dar eso. Nosotros tenemos que conocer esos dos índices de refracción. Ahora, si me habla de otra sustancia, ya no sé, si me habla de aceites, de vidrios, de diamantes, el problema me tiene que dar el índice de refracción, o tal vez me va a pedir, pero si me pide, me tiene que dar otros datos para encontrar, ¿no ve? Entonces, ojo, pero si me habla de agua y de aire, no me va a dar el índice de refracción. Tengo que saberlo yo. ¿Ya? El índice de refracción del aire es 1 y el índice de refracción del agua es 4/3 o 1.33 también si meten en su calculadora. Y el índice de refracción de cualquier medio, ya distinto del agua, o perdón, distinto del aire, siempre va a ser mayor a 1. Ya no va a haber índice de refracción menor a 1. No puede haber índice de refracción 0.8, 0.9, 0.7, no. Siempre los índices de refracción de cualquier medio distinto del aire es mayor a 1. ¿Ok? Entonces yo voy a decir, el índice de refracción tiene que ser mayor a 1. Yo voy a colocar mayor o igual porque este es 1, ¿no ve? El índice de refracción del aire. Entonces, tienen que ser mayor a 1. Si a ustedes al momento de calcular en algún problemita, el índice de refracción les sale 0.8, 0.6, algo están haciendo mal en su problema. Si les pide el índice de refracción. ¿Ok? Así que ojo con eso, ojo, ojo. A ver, por ejemplo, si yo quisiera usar esta ecuación y quisiera calcular el índice de refracción del agua, ¿qué necesitaría? Necesitaría la velocidad de la luz en el aire, que sería 300.000 kilómetros por segundo, y dividirlo entre la velocidad de la luz en el agua. Y eso es lo que ya me ha dado aquí como dato. Es 225.000 kilómetros por segundo. Listo. Listo. Ahí está. Entonces, si ustedes meten esto a la calculadora, van a ver que esto con esto se simplifica porque son términos semejantes o variables semejantes, unidades semejantes. Y si meten esto a la calculadora les va a dar 4/3.
o 1.33333 periódico, ¿no ve? Ya en los que no tienen. Pero más exacto es usar 4/3. Y este es un dato que ya les acabo de decir que tenemos que saber a partir de hoy. ¿Listo? 4/3 el índice de refracción del agua y el índice de refracción del aire, 1. Listo. Vámonos a la ley de Snell. ¿Ok? Donde entran ya los problemitas. ¿Ok? La ley de Snell me dice, todo esto, a ver, denle una leída a esto. Todo esto simplemente te está describiendo esta ecuación. Nada más, ni siquiera es un concepto, solamente te está describiendo, te está dictando esa ecuación de ahí abajo. A ver, denle una leída. Ya listo, ¿no ves? ¿Se han dado cuenta que solamente te está describiendo esta ecuación? ¿No ven? Te está diciendo el índice de refracción del medio en el que se propaga el rayo, es decir, de donde está llegando, ¿ya? Por el seno del ángulo de incidencia. Aquí está eso. El índice de refracción por el seno del ángulo de incidencia. Es igual al índice de refracción, ¿ya? Al índice de refracción del medio en el cual se propaga el rayo refractado, que es el otro medio, por el seno del ángulo de refracción. Solamente es esto, ¿ya? Entonces, yo tengo, cuando pasa un rayo, si un rayo de luz no cambia de medio, es decir, está en el aire eternamente, o está en el agua eternamente, o está en cualquier medio, pero sin cambiar a otro, el rayo va a ir de forma continua y recta, ¿ok? Pero cuando cambie, ya, de un medio a otro medio, ese rayo se va a desviar. Y aquí está el ejemplo. ¿Por quién? Por ejemplo, este rayo es el rayo incidente, el que llega, el que entra, de donde está viniendo la luz. Aquí podemos colocar, no sé, como el sol o un foquito, no sé, algo. De ahí está viniendo el rayo, ¿ya? De donde está viniendo el rayo, ese lado se va a llamar rayo incidente, o ese rayo se va a llamar rayo incidente. Y el rayo que se desvía al otro lado, ese se va a llamar rayo refractado. Entonces, fíjense, este rayo tendría que haber seguido su caminito y estar aquí. Ahí. Pero como está cambiando de un medio 1, aquí está, medio 1, a un medio 2, ¿ya? Se desvía el rayo. Ahora, puede desviarse de esta manera, es decir, puede cerrarse o también puede abrirse, ¿ok? Eso va a depender de la relación que hay entre estos medios, es decir, de los índices de refracción, ¿ok? ¿Ya? En este caso se está cerrando. Ahora, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción siempre van a ser los ángulos de esos rayos con la normal, ¿ya? Con la normal. Esta parte, esta línea es como la frontera entre las sustancias, es decir, todo lo que está aquí arriba es aire, digamos, y todo lo que está aquí abajo es aceite, pónganse, ¿ok? Entonces, se va a trazar una línea normal. ¿Recuerdan? En estática o en dinámica, y nosotros decimos la normal es la línea que forma 90 grados con la superficie, ¿no ve? Algo así. Aquí está, 90 grados. Nosotros trazamos esa normal y los ángulos de incidencia, este ángulo de incidencia, ya, este ángulo de incidencia y el ángulo de refracción siempre se miden con esa normal. No se miden con esta superficie de contacto. ¿Ya? Ahora, obviamente les pueden dar, el problema les puede dar este ángulo. Pero si ustedes quieren meter esta fórmula, siempre es este ángulo. Entonces, si ustedes les dan esto, por ángulos complementarios, encuentran esto.
porque saben que aquí tiene que haber 90 grados. Entonces, si ustedes les dicen aquí hay 60, ustedes ya saben que aquí hay 30, ¿no ven? ¿Ya? Siempre usen este ángulo para la fórmula. Si usan esto, ya, chao. Chao ejercicio. ¿No ven? Chao ejercicio, no, está mal. ¿Ok? Entonces yo digo, este es el ángulo de incidencia. Y este es el ángulo de refracción. O para que se entienda en la fórmula, este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2. ¿Ok? Luego, este es el índice de refracción 1, va a estar aquí del medio 1, y el índice de refracción 2 va a estar en el otro. ¿Ok? Entonces, solo es índice de refracción por seno del ángulo es igual a índice de refracción por ángulo o por seno del ángulo. Y luego esto es de un lado, del lado incidente. Es decir, es el índice de refracción de donde está el rayo incidente y este es el ángulo de incidencia. El otro lado es el índice de refracción donde está el rayo refractado y por el seno del ángulo de refracción. ¿Lo ven? No hay donde perderse en esa ecuacióncita, de un lado y al otro lado. ¿Ya? Exactamente, muy bien. Felipe me dice, es parecido a lo que pasa cuando, por ejemplo, dice, metemos un lápiz al agua. Muchos han debido hacer alguna vez o por curiosidad o tal vez simplemente por casualidad. Ustedes tienen un vasito con agua, un vasito de vidrio, meten un lápiz, esa agua, y la imagen se distorsiona dentro del agua. ¿Ve? Pareciera como si el agua lo cortara. Se va más a la izquierda, más a la derecha, algo así. ¿Ok? Y eso es por qué. ¿Ya? Porque nosotros vemos, o las imágenes que vemos son gracias a la luz. ¿Ve? Entonces, si los rayos de la luz se desvían en el agua, y de paso estamos con el vidrio más, porque el vidrio también es otra sustancia, aparece doble desvío ahí. Entonces, por eso es que la imagen se desvía también. ¿Ve? Hay imágenes bonitas donde en una piscina, por ejemplo, de vidrio, alguien puede estar entrando y su cuerpo está a la izquierda y su cabeza a la derecha, así más o menos. Cuando tienen una piscina de vidrio pueden ver. ¿A ver? Eso es por eso, porque el rayo de luz se desvía. Y nosotros vemos gracias a los rayos de luz, ¿no ves? Si no hubiera luz, nosotros no podríamos reconocer imágenes. ¿Ok? Listo. Eso entonces, chicos, ¿ok? Ahora, como les había dicho, el rayo refractado puede cerrarse, como en este caso, o puede abrirse, ¿ya? Eso va a depender de qué? Va a depender de estos índices de refracción. En este caso, ¿ya? Si el índice de refracción 1, ¿ya? Este índice de refracción 1 es mayor al índice de refracción 2, significa entonces, voy a decir, con en los ángulos, ¿no ve? Si el ángulo 1 es mayor al ángulo 2, significa que la relación entre los índices de refracción es al revés. Si 1 es mayor a 2, aquí es al revés. 1 es menor a 2. El índice de refracción 1 es menor al índice de refracción 2. Ahora, ¿qué pasaría si fuera al revés? Es decir, si el rayo se abriera a este lado, este ángulo sería mayor a este. ¿No ve? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Significaría que si tita 1 es menor a tita 2, con los índices de refracción sería al revés. El índice de refracción 1 sería mayor al índice de refracción 2. ¿Ok? Entonces va a depender si el rayo se abre o se cierra, ¿ya? Va a depender de dónde hacia dónde está pasando. No es lo mismo que pase del aire hacia el agua, que pase del agua hacia el aire. Ya, no va a ser lo mismo. ¿Listos, chicos? ¿Estamos? Listo. Hay varios ejemplitos ya que pasan que las imágenes se cambian cuando vemos algo detrás de una sustancia o detrás de un vidrio, por ejemplo, de un vaso de vidrio y demás. ¿Ok? Listo. A ver, hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta. Hasta aquí sería lo más importante, digamos, de óptica y sonido. Es que, Dime, Sergio.
¿Me puedes repetir la parte, o sea, cuándo se abre y cuándo se cierra el rayo, por favor? Ya. Vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿ya? A ver, un minuto. Ya. A ver, en esa parte, creo que con un ejemplo se va a entender mucho mejor, ¿ok? Yo voy a hacer dos situaciones. Yo voy a tener, aquí voy a partir esto en dos, ¿ya? Y voy a tener un límite aquí, ahí, ¿ya? En los dos casos, la parte de arriba va a ser aire y la parte de abajo va a ser agua, ¿ya? A ver, voy a colocar en los dos casos una normal. Aquí también voy a colocar una normal, ¿ya? Y voy a colocar aquí ya el rayo incidente, ¿ya? En este primer caso va a pasar del aire hacia el agua, es decir, va a venir, en este caso, aquí. En este caso va a pasar del agua hacia el aire. ¿Qué ha pasado conmigo? H2O. ¿Ok? Va a venir aquí. Ya. Tenemos nuestros índices de refracción antes para que se entienda esta parte. El índice de refracción del aire, ¿cuánto es? 1. ¿Me ve? El índice de refracción del aire es 1. Y el índice de refracción del agua, 4 tercios. El índice de refracción del agua, 4 tercios. Ahí está. Y ahí está. A ver, ¿qué voy a hacer? Yo voy a decir, este rayo tendría que haber pasado así recto, si es que no hubiera cambiado eh, de medio, ¿a ver? Tendría que haber pasado recto. Pero, como ha cambiado, yo digo, cuando está pasando del aire hacia el agua, ¿ya? ¿Esto qué va a pasar? Esto se va a cerrar, es decir, este es el ángulo, ¿no ven? Este es el ángulo incidente, ¿ya? Este rayo se va a cerrar hacia la normal, el rayo se va a desviar en este sentido. ¿Por qué? Porque si este índice de refracción es mayor que este ángulo tiene que ser mayor a este. Pasa todo lo contrario, ¿me ven? A eso es lo que me refiero. Entonces, si este ángulo fuera 30 grados, pónganse, o 45 grados, esto sería 20 o 25 o algo así. Se cierra. En cambio, en este caso, cuando pasa del agua hacia el aire, ¿ya? Si este es mayor a este, ¿ya? Si el índice de refracción de este es mayor a este, con los ángulos tiene que pasar lo contrario. El ángulo de este lado tiene que ser mayor a este ángulo. Este es el ángulo que yo tengo, el ángulo de incidencia, ¿ya? El rayo se tiene que abrir, ya se tiene que abrir, fíjense, ahí. De la normal se tiene que alejar, eso es abrirse, ¿no ve? Se está alejando. Entonces, este es el ángulo de refracción, ¿ya? De refracción. Si este índice de refracción es mayor a este, el ángulo de este va a ser mayor a este. A eso me refiero, ¿ok? Ahora ustedes ya recuérdenlo como les parezca. ¿Ya? O sea, propiamente dicho sería, si pasa de una sustancia, voy a llamarle esto como denso, ¿ok? Si pasa de una sustancia densa a una sustancia menos densa, el rayo se abre, ya se abre. Si pasa de una sustancia menos densa a una más densa, el ángulo se cierra, o el rayo se cierra, ¿ok? Ya, pero para que se acuerden, tal vez mejor es como les había hecho. Si este índice de refracción es mayor a este ángulo va a ser mayor a este. Ya, va a ser al revés, como aquí está también explicado. ¿Listo? ¿Se entiende esa parte, chicos? Y no solamente pasa con el agua y con el aire. Puede pasar con el agua y con un aceite, digamos. ¿Ya? Dependiendo cuál índice de refracción es mayor, si del aceite o del agua. Creo que del aceite es mayor. ¿Ok? Ahora también dependerá de qué tipo de aceite. Por eso les digo, los que vamos a conocer nosotros va a ser el índice de refracción del agua y el índice de refracción del aire.
¿Listo? ¿Se entiende ahora sí? ¿Preguntas, consultas? Listo. Inge, una pregunta. Dime. También sobre el índice de refracción en el caso del agua y del aire. Del agua es mayor que del aire, entonces su ángulo del agua, sí, ajá, va a ser siempre menor y del aire mayor. Esa es la Exactamente. pregunta. Está bien, muy bien, sí, se podría deducir eso. Si hablamos del agua y, o sea, si hablamos del agua y del aire, el índice de refracción del agua es mayor que del aire, eso nunca va a cambiar, ¿no ve? Entonces podríamos decir que el ángulo que tiene el aire va a ser siempre mayor al ángulo que tiene en el agua, ¿no ve? Lo que va a cambiar es que a veces el ángulo del aire va a ser ángulo incidente y a veces el ángulo del aire va a ser ángulo refractado, ¿no ve? Entonces eso sí es lo que puede cambiar de nombrecito, pero en que siempre va a ser este ángulo del aire mayor al del agua, aquí es cierto, y aquí también, este es del aire, es mayor al agua, también es cierto. Está bien, podrías también recordarte de esa manera, no hay problema. Ah, Y está bien. en cualquier situación o en cualquier combinación pasaría lo mismo. Como les digo, pueden ser agua y aceite, y si del aceite el índice de refracción es mayor que el del agua, siempre va a ser el ángulo que tenga en el aceite, va a ser mayor, o perdón, el ángulo que tenga en el agua va a ser mayor al ángulo que tenga en el aceite. ¿No ve? Ya también pueden recordar de esa manera. No hay problema. A ver, más consultas. Ya, listo. A ver, vamos a hacer problemitas súper básicos. Ustedes lo van a hacer. Simplemente es usar ecuaciones, chicos, y no confundirse con las unidades. A ver. Ahí está. A ver, les dice en una sala, aquí estoy ronco, chicos. En una sala, el Tesoro Público tiene un sistema de alarma que es sensible a rayos infrarrojos. Rayos infrarrojos. ¿De qué me está hablando? De luz, ¿no ve? ¿Ya? La alarma sonará si detecta ondas cuya longitud sean, me está dando la longitud de onda, o una longitud de 24 micrómetros. Esa es la longitud de onda. Súper pequeña, ¿ya? La pregunta es, ¿qué frecuencia en terahertz deberá tener las ondas de calor emitido por los intrusos para que sean detectados por el sistema? ¿Ya? Y yo voy a tener que, si me está hablando de rayos infrarrojos, me está hablando de la velocidad de una luz. Entonces, la velocidad es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Me ve? Ahí está. Y yo quiero calcular la frecuencia. ¿Cuál es la ecuación, chicos, para la luz? ¿Dónde está? Aquí está. Simplemente es usar esta ecuación. ¿Me ve? Donde me dice la velocidad de la luz es igual a longitud de onda sobre periodo, o si quieres con frecuencia, longitud de onda por frecuencia. Entonces yo digo en ese problemita, el problema me dice, la velocidad es longitud de onda por frecuencia. ¿Listo? Tienes longitud de onda, tienes la velocidad de la luz y lo que quieres es la frecuencia. Solamente es despejar, vamos. ¿Cuánto les sale esa frecuencia? A ver, esto es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La velocidad de la luz en el aire o en el vacío. Y la longitud de onda es 24 micrómetros. Tiene que estar solo en metros. Así que en vez de micro colocamos 10 a la menos 6. Metro con metro se va. Y solamente te queda 1 sobre segundo y eso es frecuencia, hertz. ¿No ve? ¿Cuánto les sale, chicos? Ahí está. Dice 1.25 terahertz. ¿Por qué 8? Carla, a ver, Carla, veamos. Metan a su calculadora bien.
3 exponencial. Traten de usar siempre su teclita X, ¿sabe? No traten de usar por 10 aparte, ¿ya? Ahí está. Me dicen que esto sale 12 o 1.25 por 10 a la 3. Eso es lo que sale. Y eso te sale en hertz. Perfecto. Pero el problemita te está pidiendo en terahertz. Terahertz. ¿Recuerdan cómo hacíamos aparecer un prefijo? Cuando nosotros no teníamos un prefijo, ¿qué hacíamos? Nos inventábamos el prefijo, tera, que es lo que yo quiero. En la parte de arriba multiplicamos, nos inventamos. Y en la parte de abajo también nos inventamos tera, pero en su valor numérico. Tera es 10 a la 12. Y ahí. Y luego todo esto metemos a la calculadora. Y la frecuencia les va a dar 12.5. Todo esto les va a dar 12.5 y les sobra terahertz. Ahí está. Listo, 12.5 terahertz. Listo, no hay detalle ahí, ¿no ven? Listo. Me voy a otro. Listo, ustedes ya saben cuál ecuación utilizar. Aquí les está hablando de ondas ultrasónicas, es decir, les está hablando del sonido, ¿no ve? Ya no les está hablando de la luz. Entonces, en este caso tienen que usar la velocidad del sonido. Ya hemos visto en una tablita que la velocidad del sonido, ¿ya? Depende de la temperatura. A 0 grados centígrados es 331.4 y a 15 grados centígrados es 340. Cuando no nos den, lo más conveniente es usar a temperatura ambiente, es decir, 340 metros por segundo. Ese dato es el que van a usar. La velocidad del sonido van a usar a una temperatura ambiente, 340 metros por segundo. Necesito ver cuánto es. Vamos, vamos. A ver, me dice Kimberly, 894.736.842. Punto Q. Ese número Q. Punto uno, perdón. Ah, ya. Ahí está otra vez Stephanie. Punto Q. Ya, me dicen aquí. Igual, la misma ecuación se utiliza, ¿no ve? ¿Qué te está pidiendo? Frecuencia igual. Y no, te da... Así, ¿cuál es la frecuencia? Te está diciendo. Y te está dando la longitud de onda. Y otra vez con la velocidad. Entonces sería la misma ecuación, ¿no ve? Frecuencia es igual a velocidad sobre longitud de onda. Frecuencia es velocidad sobre longitud de onda. Solamente que en este caso ya es... Esto es la velocidad del sonido. Si ustedes reemplazan 340 sobre 3.8 por 10 a la menos 7, la frecuencia, ¿ya? Daniel, C es la velocidad de la luz en el aire o en el vacío. ¿Ya? C es la velocidad de la luz, pero en el aire. Si tienes la velocidad de la luz en otro medio, en el agua, en el aceite, no sé, en cualquier otro medio, ya no es C. Ya, C solamente es la velocidad de la luz en el aire o en el vacío. ¿Listo? A ver, dice
894.736.842.Q. Ah, no, punto 1 era, ¿no ve? Ya me entramos ahí más con su punto Q. Listo, y esta es mi frecuencia. Listo. ¿Ya? Exactamente, Daniel. La fórmula de C es igual a longitud de onda sobre periodo solamente sería para la luz. ¿Ya? Y para el sonido es la misma ecuación, solamente que se cambia C, en vez de C se coloca B. Y donde ves la velocidad del sonido, ¿ya? Nada más, prácticamente son las mismas ecuaciones. Solamente cambia que en ondas sonoras es la velocidad del sonido y en ondas electromagnéticas es la velocidad de la luz. ¿Ya? Listo, ahí está. Fácil, chicos. En lo que es sonido, solamente es esa ecuación. ¿Ya? Por eso es que en sonido, tal vez en la... ¿dónde estamos? ¿Ya? En el grafiquito les pueden preguntar qué es longitud de onda, qué es periodo. Es lo que les había explicado. Exactamente, Estefanía. En el agua, a 281 grados Kelvin, la velocidad del sonido es 1435. Ya, 1435 metros por segundo. Ese es un dato que está en sus tablitas. ¿Listo? Listo, ahí está el otro, chicos. Dice, al lado de un observador inmóvil que permanece en la orilla de un lago, pasaron 4 crestas de onda en el transcurso de 6 segundos. La primera cresta dista 12 metros de la tercera. Calcular, inciso A, el periodo de oscilación de las partículas de agua. Ya, inciso B, la longitud de onda. E inciso C, la velocidad de propagación. En este caso yo tengo que graficar. Una vez que grafico, puedo sacar sin necesidad de usar fórmulas los resultados. Ahora, si quieren usar fórmulas, también se puede, no hay problema. Ya yo voy a graficar y voy a decir. A ver, primero voy a graficar el centro de o el origen de mis ondas. Y voy a decir, tengo una cresta. Ya ahí, algo así, ¿ve? El problema me dice, ya obviamente yo estoy exagerando con mis ondas, porque las ondas de agua, porque me está hablando que pasan 4 crestas de ondas, y las ondas de agua cuando arrojas una piedrita en el lago, se generan onditas, ¿no ve? ¿Ya? Obviamente yo estoy exagerando, ¿ya? Pero para que nos demos cuenta en las partes que tienen y demás, ¿ok? Entonces, yo digo, el problema me dice que pasan 4 crestas. Aquí está. 1, 2, 3, 4. Oh, chispas. Ahí está, 4. ¿Ya? En el transcurso de 6 segundos. Es decir, ve estas 4 crestas en un tiempo de 6 segundos, perdón. 6 segundos. ¿Listo? Luego me dice, la primera cresta de onda, ya, perdón, la primera cresta dista 12 metros de la tercera. A ver, desde la primera me dice, desde la primera cresta hasta la tercera, esta es la tercera, me dicen que hay una distancia de 12 metros. ¿Ya? Y la pregunta es, calcular el periodo, ¿ya? El periodo de oscilación. A ver, el periodo, chicos, ¿el periodo qué era, chicos? Era el tiempo en el que tardaba de cambiar de un punto hasta otro punto, hasta su misma posición, ¿no ve? O en otras palabras, era el tiempo en el que completaba un ciclo. ¿Recuerdan eso? ¿Ya? Entonces, yo puedo decir,
Desde aquí empieza la cosa, desde la primera cresta. Yo puedo decir, pasa un ciclo hasta aquí, pasa 2 ciclos hasta aquí y pasa 3 ciclos hasta aquí. Es decir, completa 3 ciclos en 6 segundos. Entonces, cada ciclo, ¿cuánto será? ¿Cuál es el periodo de cada ciclo? ¿Cuánto sería, chicos? 2 segundos, ¿no ven? ¿Ya? Fíjense, de esta cresta a esta cresta va a pasar 2 segundos. Ese es el periodo. De esta cresta a esta cresta va a pasar otros 2 segundos. De esta cresta a esta cresta va a pasar otros 2 segundos. Y en total hacen esos 6 segundos que el problema me dice. ¿No ve? Entonces el periodo es 2 segundos. Ahora, si quieren hacerlo, como les digo, con cálculos, porque aquí ya tengo la respuesta. 2 segundos es el periodo. El inciso B, la longitud de onda. Si la longitud de onda es de cresta a cresta, y yo aquí tengo esta distancia que es 12 metros, obviamente esta distancia es la mitad, 6 metros, ¿no ve? Entonces, la longitud de onda, ¿cuánto es? 6 metros también, ¿ok? Entonces, puedo hacer yo de esa manera, ¿ya? Pero si ustedes quieren, sí o sí, con las formulitas, por ejemplo, podemos recordar esto, la frecuencia. ¿A qué era igual la frecuencia, chicos? Uno La sobre P. frecuencia era el número de ciclos dividido entre el tiempo Tiempo. en el que realiza esos ciclos, ¿no ve? A ver, ya hemos contado cuántos ciclos hay desde la primera hasta la cuarta cresta. Un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, ¿no ve? Entonces yo digo 3, dividido, ¿en cuánto tiempo realiza esos 3 ciclos? En los 6 segundos. Entonces será 6 segundos. ¿Y cuánto es la frecuencia? La frecuencia es 3 0,5. dividido entre 6, 0.5 y 1 sobre segundo es hertz. Ahí está. Tengo la frecuencia entonces, 0.5 hertz. Ahora, yo me voy al periodo. El periodo es la inversa de la frecuencia, es decir, 1 sobre frecuencia. Si nosotros reemplazamos ahí, 1 sobre 0.5, nos va a dar que el periodo es 2 segundos. Lo que habíamos sacado simplemente con la gráfica. ¿Ven? Con la gráfica hemos sacado nosotros y hemos dicho el periodo es 2 segundos. Y sacamos lo mismo, pero ya con las ecuaciones correspondientes. ¿Listo? Ahí está. Ya tengo el periodo. El inciso B. Este es el inciso A, por si acaso. ¿Ya? El inciso B, ¿qué me está pidiendo? La longitud de onda. Ya hemos visto que la longitud de onda va a ser 6. ¿Qué puedo decir? Aquí hay una longitud de onda. Aquí hay otra longitud de onda. Yo puedo decir, 2 veces la longitud de onda es igual a 12. 2 veces longitud de onda es igual a 12 metros. Y yo de aquí puedo despejar lambda, que sería igual a 12 dividido entre 2, que sería 6 metros. Eso está sumamente sencillo. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Ahora, el inciso C, ¿qué te pide? La velocidad de propagación. Yo para calcular la velocidad necesitaría la distancia que ha recorrido y el tiempo en el que lo ha hecho. Yo no puedo usar, chicos, esta distancia. Cuidado que quieran colocar 12 dividido entre 6 segundos. No pueden hacer eso. ¿Por qué? Esta distancia de esa longitud de 12 metros no se ha recorrido en estos 6 segundos, ¿no ven? Estos 6 segundos es hasta aquí. Y esta longitud solamente es hasta aquí. Entonces no pueden mezclar esa longitud. ¿Ok? Tienen que hacer y decir, a ver, el inciso C es velocidad. Y recuerden, velocidad, ¿a qué es igual? Longitud de onda sobre periodo. ¿No ven? Longitud de onda sobre periodo. O longitud de onda por frecuencia. Cualquiera de las dos ecuaciones. Y ustedes tienen todos los datos.
tienen la longitud de onda que es 6 metros. El periodo es 2 segundos o la frecuencia es 0.5. Y con cualquiera de las dos ecuaciones les tendría que dar el resultado. ¿Cuánto es la velocidad, chicos? La longitud de onda es 6, el periodo es 2. 6 entre 2, 3 metros por segundo. O con la otra ecuación, longitud de onda es 6. La frecuencia es 0.5. 6 por 0.5 igual les va a salir 3 metros por segundo. Ahí está. Ya tienen todos los incisos. El inciso A, periodo 2 segundos. Inciso B, longitud de onda 6 metros. E inciso C, velocidad de propagación es 3 metros por segundo. ¿Listo? ¿Se entiende, chicos? Estamos... Que un favorcito. Hay una compañera que está esperando hace rato y se en sala de espera. No sé si puede aceptarlo. ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí tengo 4. ¿Qué pasó? Ya. Listo, listo, chicos. Y entonces, por el momento, nosotros vamos a usar solamente esas ecuacioncitas, ¿ok? Pa, pa, pa. Listo, ustedes. Vamos. Solamente es usar la ecuacioncita, ya saben. Velocidad es igual a longitud de onda sobre periodo. Y ahí está, me dicen ¿qué es lo que te pedía el problema? La longitud de onda. 0.017 metros. O, que es lo mismo, 1.7 centímetros. ¿Ve? ¿Ve todos? Listo, eso es lo que tenía que sacar. Creo que la mayoría sacó. ¿No es fácil, no ves, chicos? No hay dónde perderse ahí. Ya. Vamos a hacer ahora de los índices de refracción. A ver, ya, esa es otra cosita que igual debo explicar.
Ya, listo. Dice, ¿cuál será el ángulo de incidencia de un rayo que atraviesa una sustancia de índice de refracción 2 hacia el aire? Es decir, de la sustancia hacia el aire está pasando el rayo. ¿Ok? Sabiendo que el ángulo de refracción es el máximo posible, dice. A ver, en esta parte, ya habíamos quedado, ¿dónde está esta parte? ¿Ya? Que va a haber situaciones donde el rayo se esté cerrando y va a haber situaciones donde el rayo se esté abriendo, ¿ok? Y este es el ángulo de refracción, ¿no ve? El lado donde el rayo se está desviando. En este caso, este sería el ángulo de refracción y en este caso, este sería el ángulo de refracción, ¿ok? Cuando te diga el problema, como en este caso te está pidiendo o te está dando como condición que el ángulo de refracción sea el mayor posible, obviamente el mayor posible, midiendo desde esta normal, el ángulo de refracción mayor posible va a ser 90 grados, ¿no ve? Ese va a ser el ángulo de refracción mayor posible. Lo cual solamente va a pasar aquí, cuando el rayo se abra. Porque aquí, fíjense, si se está cerrando, esto nunca va a llegar aquí, nunca va a llegar al ángulo máximo posible. Entonces, eso solamente va a pasar cuando pase de una sustancia más densa a una sustancia menos densa. ¿Ok? Y ahorita les voy a mostrar el ejemplo y van a ver cómo sale. A ver, haremos esto, chicos. Yo voy a decir, este es mi límite. No necesito graficar, pero para que se entienda voy a decir. Está pasando de la sustancia hacia el aire, así que este lado va a ser mi sustancia. Y este lado va a ser el aire. ¿Ok? Listo. Yo tengo que el índice de refracción de la sustancia es 2 y el índice de refracción del aire es 1. Eso yo sé, conocimiento general, ¿no ve? Este es el índice de refracción de la sustancia, el índice de refracción del aire. Ahora, yo voy a hablar del rayo. Va a pasar, dice, de la sustancia hacia el aire, ¿ya? Entonces yo voy a trazarme primero mi normal. Voy a decir, aquí más arriba. Listo. Yo voy a decir entonces, ¿ya? Va a pasar de la sustancia, va a chocar aquí, ¿ya? Y el rayo refractado o el ángulo de refracción dice que tiene que ser el mayor posible o el máximo posible. Y el máximo ángulo de refracción va a ser 90 grados. Recuerden que siempre se mide desde la normal los ángulos. Entonces aquí sería este el ángulo de incidencia y este el ángulo de refracción. Este voy a colocar. Este es el ángulo de refracción máximo. ¿Ok? Máximo. Listo. Ahora, yo voy a hacer la ley de Snell. Ya saben ustedes, el índice de refracción por seno de un ángulo es igual al índice de refracción por seno de un ángulo. Listo. Después yo digo, a ver, el índice de refracción, todo esto es de este lado y todo esto es de este lado. Entonces yo coloco, el índice de refracción de este lado sería el índice de refracción de la sustancia. El ángulo sería el ángulo de incidencia. Ya, este lado es de este lado. El índice de refracción sería del aire y el ángulo sería el ángulo de refracción. ¿Ya? Y si yo reemplazo, sería el índice de refracción de la sustancia 2 por seno del ángulo de incidencia, que es lo que quiero calcular. Y esto es igual al índice de refracción del aire, que es 1, por seno del ángulo de refracción. Y el ángulo de refracción, el máximo posible, es 90 grados. Y luego yo veo o meto la calculadora que seno de 90 es 1. ¿Ok? Seno de 90 es 1. Y luego yo despejo, perdón, seno del ángulo de incidencia es 1 por este 1, va a seguir siendo 1.
Este 2 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Ya? Y el ángulo de incidencia es, seno pasa como arcoseno o como seno a la menos 1 de 1/2. Listo. ¿Cuánto es ese ángulo de incidencia? Me dicen 30 grados, el inciso B. ¿Ya? 30 grados. Ahora, a este ángulo de incidencia, pero le podemos llamar también ángulo límite. ¿Ya? Ángulo límite, que es 30 grados. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos aquí 30 grados, este rayo se va a abrir hasta el máximo posible, hasta ahí, ¿ve? 90 grados. ¿Qué pasa si yo de este ángulo de 30 grados me paso, ¿ya? Me paso un poco más, no sé, lo abro a 31, a 32. ¿Qué va a pasar? Ya no va a haber rayo refractado, ya no va a pasar rayo a la otra sustancia, todos los rayos van a rebotar. Entonces, por eso es que también se le puede llamar ángulo límite. Al ángulo incidente se lo llama ángulo límite cuando el ángulo de refracción es 90 grados. ¿Ya? No les estoy diciendo que 90 grados es el ángulo límite, no les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo que el ángulo de incidencia se va a llamar ángulo límite o va a ser el ángulo límite cuando el ángulo de refracción valga 90 grados. ¿Ok? Es muy distinto. Muy distinto, chicos. Daniel, ¿cuáles eran los índices de refracción que tenemos que saber? Los índices de refracción que tenemos que saber es del agua y del aire. Del aire es 1, aquí está. Por ejemplo, aquí el problema no me da, por eso yo tengo que saber. Y del agua es 4/3. ¿No? Esos dos índices de refracción tengo que saber. ¿Listo? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, dime. ¿Podría explicar de nuevo el ejercicio, por favor? Tuve problemas con internet. Un resumen, por favor. Ah, ya. Luciana, sí, no querías entrar, parece. Te aceptaba y nada. Sí. Dime, ¿alguien más? Ya, a ver, una explicación rápida, como el problemita dice, ¿ya? Nos dice, ¿cuál será el ángulo de incidencia? El ángulo de incidencia es del rayo que llega, que entra, ¿ya? De aquí está viniendo la luz, de este lado. Ok, aquí podemos colocar un foquito, voy a colocar. Y aquí, para que se den cuenta, de ahí está viniendo la luz, ¿a ver? Me está pidiendo calcular este ángulo de incidencia, ¿ya? ¿Para qué dice? Para que atraviese una sustancia de índice de refracción 2 hacia el aire, es decir, de la sustancia, todo esto es la sustancia, ¿ya? Todo eso es la sustancia. Tiene que pasar hacia el aire, dice, ¿ya? Sabiendo que el ángulo de refracción ya es del rayo que pasa al otro lado, al otro medio, sea el máximo posible. El ángulo de refracción máximo posible va a ser 90 grados, ya va a ser estos 90 grados, ¿listo? Entonces yo digo, la ley de Snell me dice, índice de refracción por seno del ángulo es igual a otro índice de refracción por seno de otro ángulo. Y lo que yo, para que se memoricen tal vez rápido, les digo, esto, lo que está al lado izquierdo, es del lado incidente. Lo que está al lado derecho es del rayo refractado. ¿Ok? Entonces, yo digo, este índice de refracción es de este lado. ¿Cuánto vale? Es de la sustancia, índice de refracción de la sustancia. Por seno del ángulo. ¿Qué ángulo es de este lado? El ángulo de incidencia. Aquí está. Es igual. Esto es de este lado. ¿Índice de refracción de quién? ¿Quién está de este lado? El aire. Entonces, índice de refracción del aire. Por seno del ángulo de refracción. ¿Ya? Este es el ángulo entonces de refracción. ¿Ok? Listo. Entonces yo de aquí solamente reemplazo. El índice de refracción de la sustancia es 2. ¿Ya? El ángulo de incidencia es lo que me piden calcular. El índice de refracción del aire es 1. Y el ángulo de refracción, el máximo posible, es 90 grados. Entonces aquí reemplazo 90. Y luego este 2 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Ya? Y despejo el ángulo.
el ángulo sería arcoseno de 1/2 y eso es 30 grados. Y listo. Esa es la respuesta, chicos. Ya, en este caso, la normal es esto. La normal, Dafne, es esta parte. Esta línea negra, esa es la normal. ¿Ya ve? Porque ahorita el límite o la frontera de mis sustancias es esta parte, pues. ¿Ya ve? Todo esto es la sustancia. Todo esto es aire. Entonces, la normal tiene que ser perpendicular a esa recta. ¿Ok? Esa es la normal. Por eso estamos midiendo el ángulo. Desde la normal se mide el ángulo. Desde aquí hasta aquí es 90 grados, ¿no ve? Por eso estamos midiendo. ¿Ok? Listo. Espero si ahí entendí. Una pregunta más. Dime, dime. ¿Cómo sabe que, digamos, esa parte era sustancia y la otra era aire? ¿No era como, digamos, la parte de abajo era sustancia y luego la de arriba aire? No, eso ya depende de vos. O sea, si vos, o sea, lo que tienes que interpretar en el problema es de dónde hacia dónde está pasando. Eso es lo principal. ¿Me ve? Por ejemplo, aquí me está diciendo claramente, ¿ya? Me dice, ¿cuál es el ángulo de incidencia de un rayo que atraviesa una sustancia de N, índice de refracción 2, hacia el aire? Fíjate, hacia el aire. Entonces decimos, está pasando de la sustancia al aire, ¿no ve? Al aire. Entonces, vos puedes hacer tu gráfico de esta manera si quieres. Aquí sustancia, aquí aire, y decir, de la sustancia está pasando hacia el aire. ¿Ya? O si vos quieres, mejor colocas de este lado la sustancia y este lado el aire, y luego colocas de este lado de la sustancia está pasando hacia el aire, y en aquí se abriría. ¿No ve? O como vos me estabas diciendo, si es más cómodo para vos decir, aquí esta es mi línea, mi frontera, y esta es la sustancia, y este es el aire, entonces va a pasar de la sustancia y se está abriendo en el aire. O al revés, decir aquí arriba que sea el aire, o y aquí abajo que sea la sustancia, y está entrando de la sustancia, y en el aire se está abriendo lo máximo posible. ¿Ya? Entonces, en cualquier caso, va a ser lo mismo, solamente vos estás cambiando tu posición, pero en todos los casos estamos diciendo que va de la sustancia hacia el aire. Y en todos los casos vas a usar la misma ley de Snell, que sería esta partecita. ¿Ok? Sí, está bien, gracias. Listo, no hay de qué, Luciana. A ver, siguiente, ustedes, si han atendido, pueden resolver ese problema en la parte que les había explicado. Inciso D, me dice Maciel, Estefanía, Margot, Paola, Mariana, inciso D, me dice. Listo, todos me dicen inciso D.
Simplemente era la velocidad de la luz en ese medio, es la velocidad de la luz en el vacío, dividido entre el índice de refracción de este medio, ¿no ve? Es decir, 300.000, que es la velocidad de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, dividirlo entre el índice de refracción, que es 2, ¿ve? Y eso les daba que la velocidad de la luz en ese medio es 150.000 kilómetros por segundo. Listo. ¿No ven? No hay donde perderse. Listo, vamos con el siguiente. Ya. A ver, el siguiente me dice, un rayo de luz incide sobre una sustancia transparente con un ángulo de incidencia de 45 grados. Hallar el índice de refracción de dicha sustancia si el ángulo de refracción fue 30 grados. La sustancia está rodeada de aire. Primera pregunta, ¿de dónde a dónde está yendo? ¿De dónde a dónde pasa? ¿Del aire a la sustancia o de la sustancia al aire? ¿Del aire a la sustancia? ¿Demás? Del aire a la sustancia, dice igual Paola. Ya mientras la piensan, yo voy a estar graficando. ¿De la sustancia al aire? ¿De la sustancia al aire? Ya, a ver, sigan. De la sustancia al aire, dice. Del aire a la sustancia, me dicen otros. De Ya, la tal vez para sustancia al aire. Ya, para ver los demás. Ahora voy a hacerlo como su compañera hace rato quería hacer. Arriba y abajo. Ya. A ver. En este caso, chicos, me dice, un rayo de luz incide sobre una sustancia transparente con un ángulo de incidencia de 45 grados. Hallar el índice de refracción de dicha sustancia si el ángulo de refracción fue 30 grados. La sustancia está rodeada de aire. Me dice, esta es la sustancia y el rayo de luz incide sobre esta sustancia, es decir, llega sobre esta sustancia, chicos. Cuando te dice, el rayo de luz incide, te está diciendo que llega a esa sustancia, ¿ok? Entonces, en este caso es del aire a la sustancia, ¿ok, chicos? Del aire a la sustancia. Entonces, yo, ya saben, voy a trazar mi normal. Luego yo digo, el ángulo, perdón, el rayo incidente va a llegar aquí. ¿Ya? Después, este ángulo de incidencia me dice que es 45 grados. 45 grados. Luego, el otro se va a cerrar porque te dice que es 30 grados. Ahí está. Esto es 30 grados. Listo. El índice de refracción del aire es igual a 1. Y el índice de refracción de esta sustancia es lo que queremos calcular. Eso es lo que yo no tengo. ¿Ok? Y ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Y luego yo digo, ya saben, la ley de Snell. El índice de refracción por el seno del ángulo es igual al índice de refracción por el seno de otro ángulo. Ya saben, del lado de izquierdo, del lado derecho, o de arriba o de abajo en este caso. Entonces, este lado que sea de donde está entrando, es decir, de arriba, va a ser el índice de refracción del aire y va a ser 45 grados. Entonces yo digo 1 sobre seno de 45.
Este es del aire, este es de incidencia, este es de la sustancia, esto es de refracción. Es igual. Al otro lado sería el índice de refracción de la sustancia que no sé, por el seno del ángulo de refracción. ¿Cuánto es el seno del ángulo de refracción? Esto es 30 grados. Si yo despejo, sería seno de 45, por 1 es lo mismo, y seno de 30 que está multiplicando pasaría a dividir. Listo. ¿Cuánto es el índice de refracción? Raíz de 2. Listo. Ahí está. El índice de refracción de la sustancia es raíz de 2, que tiene que ser mayor a 1 por si acaso. ¿No ve? A ver. Raíz de 2, ¿cuánto es? 1.41 y fracción. ¿No ve? Entonces está bien. Mayor a 1 es el índice de refracción. Listo. Listo. Para ustedes, inciso B. ¿Ya? Igual, va a pasar del aire a la sustancia. Ahora olvídense de estos ángulos. ¿Ya? Olvídense del 45 grados y olvídense de 30 grados. Solo tomen en cuenta el índice de refracción del agua, o del aire, perdón, y el índice de refracción de la sustancia que acabamos de hallar, raíz de 2. Ahora, hállenme. Hallar el ángulo límite. Vamos. Ya saben los datos. ¿Cuánto es el ángulo límite? ¿90 grados, dice Daniel? No. Es decir, el ángulo límite me estás diciendo que es cuando esto viene así, porque el ángulo límite siempre va a ser el ángulo de incidencia. Entonces me estás diciendo que el ángulo de incidencia vale 90 grados. Así va a venir el rayo. Entonces va a pasar recto, ¿no ve? Si no va a pasar al otro lado. José dice 45, Nadia dice 45. No. $56, dice Sergio. Tampoco. $85, dice Ronald. Tampoco. Daniel 22.5. Tampoco. $30 tampoco.
0 grados, dicen 0 grados, no. Fíjense, ¿qué pasa? ¿El ángulo se está abriendo o se está cerrando en este caso? Cuando pasa del aire hacia la sustancia. Se está cerrando, ¿no ve el ángulo? Entonces no va a haber, chicos, en este caso, ángulo límite. No hay ángulo límite. Es por eso que les ha salido mal error en sus calculadoras. ¿No ve? Hay muchos que les ha debido salir error. ¿Por qué? Porque el ángulo se está cerrando. Es decir, si esto vos le sigues aumentando, esto se va a seguir cerrando. ¿Ok? Entonces nunca va a llegar a este punto donde nosotros sabemos que para que exista ángulo límite, el ángulo refractado tiene que llegar aquí. ¿No ve? Aquí tiene que llegar. Tiene que formar 90 grados con la normal. Nunca va a pasar eso. Es por eso que les da error en sus calculadoras. Y eso les había dicho. El ángulo límite solamente va a pasar cuando pase de una sustancia densa a una sustancia menos densa. Cuando pase del aire a cualquier otra sustancia, nunca va a haber ángulo límite. Ya nunca va a haber. Porque el aire es el que tiene menor índice de refracción. ¿Me ve? El que tiene menor índice de refracción. Es por eso que no va a haber ángulo límite. Ahora, si yo les hubiera dicho, ya, calcular el ángulo límite cuando pasa de la sustancia hacia el aire, en ese caso sí, habría ángulo límite y eso es 45 grados, lo que me decían muchos. Eso sí es 45 grados. Pero cuando pasa de la sustancia al aire, pero en este caso yo les he dicho cuando pasa del aire a la sustancia. En ese caso no hay ángulo límite. ¿Estamos? Listo. Solamente es el uso de esa ecuacioncita, chicos. Listo, vamos con el siguiente. Nuevamente, ustedes. Primera pregunta. Primera pregunta. Una pregunta conceptual. Leyendo el problema, ¿puede existir ángulo límite en este caso o no puede existir, igual que en el anterior caso? Díganme, ¿se cumplen los requisitos para que exista ángulo límite o no? O igual me va a dar, si yo quiero sacar ángulo límite, igual me va a dar error como en el anterior ejercicio. Esto voy a colocar. Sí. Sí. Sí, me dicen. ¿Qué dicen los demás? Ahí está, Jocelyn dice sí. Aleida dice sí. Margot igual dice sí. Está pasando de un ambiente donde su índice de refracción es 4 a otro ambiente donde su índice de refracción es 3. ¿No ve? Está pasando de un denso a un menos denso. Entonces puede haber ángulo límite en este caso. ¿Ya? Listo, calcúlenme ustedes. ¿Cuál es el ángulo de refracción? El inciso C me dicen 53 grados. A ver, confirmen los demás. Está Sergio igual dice C. Estefanía igual dice C. Listo, todos me dicen inciso C. ¿Está bien? ¿Han sacado todos inciso C? Ya. ¿Cómo se saca el ángulo límite? Se saca el ángulo límite, ¿ya? Poniéndole
al ángulo de refracción 90 grados. Vos le colocas al ángulo de refracción 90 grados y este ángulo de incidencia se llama ángulo límite. Solamente es eso. ¿Ya? Aquí, pero no les estoy pidiendo ángulo límite por si acaso, ¿me ve? Listo, el inciso C. Listo, todos me dicen el inciso C. 53 grados. Y efectivamente esa es la respuesta. ¿Ya? A ver, los demás, todos. No necesitan aquí graficar, ¿no ve? La idea es esa, que ya no necesitemos graficar. Nosotros decimos directamente la ley de Snell y digo, índice de refracción por seno del ángulo, índice de refracción por seno del ángulo. Este lado va a ser el de la incidencia, ¿ya? El ángulo de incidencia y este es su índice de refracción. Este, el ángulo de refracción y este es su índice de refracción, ¿ya? De ese medio. Y lo que el problema me está pidiendo es calcular el ángulo de refracción. Esto es lo que me está pidiendo despejar. Y si yo despejo directamente esto, ¿qué va a ser? El ángulo de incidencia, o el ángulo de refracción, perdón, va a ser igual a índice de refracción 1 sobre índice de refracción 2, todo esto por seno del ángulo de incidencia, y todo esto dentro de arcoseno, o de seno a la menos 1. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Ya? Y nosotros decimos, a ver, ¿de dónde a dónde está pasando? Está pasando del 4 hacia el 3. ¿Lo ve? Entonces, esto es 4, esto es 3, y el ángulo de incidencia es 37. Y en ese caso, el ángulo de refracción les tiene que salir 53 grados, lo que ustedes me dijeron. Obviamente les va a salir un poco desfasado, ¿no ve? Creo que eso ya he explicado varias veces por qué es 53 punto algo les va a dar. Pero nosotros colocamos 53. Ahí está, ¿ves? Daniel dice 53.36. El que más se acerca, 53, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, como ustedes me han dicho que existe ángulo límite, calcúlenme el ángulo límite. ¿Cuánto es el ángulo límite? A ver, calculen el ángulo límite. Ahí está, 48.59 me dice. Ujú. Ya, esa es la formulita que pueden usar para encontrar ángulos límites. Ya sin necesidad de estar despejando y demás, ya directamente. El ángulo límite, ¿a qué es igual? Es igual al arcoseno o al seno del menos 1 del índice de refracción del medio donde esté el rayo refractado, ¿ya? Sobre el índice de refracción del medio donde está el rayo incidente. Es decir, en este caso sería seno a la menos 1 de
el rayo refractado es 3 y el incidente es 4. Y si ustedes meten eso, les va a salir 48.59 grados. Y este es el ángulo límite. ¿No ven? 48.59 graditos. ¿Ok? Si pasan de ese ángulo, ¿dónde está eso? Creo que no les había explicado. Este ángulo límite, ¿por qué se llama ángulo límite? Porque si vos te pasas de este ángulo, que en este caso es 30, ya no va a haber rayo refractado, es decir, ya no va a haber rayo que pase al otro lado. Y cuando todos los rayos rebotan, cuando no pasa ninguno al otro lado, eso se llama espejismo, ¿ok? Espejismo. O reflexión total, perdón. Reflexión total o espejismo, ¿ok? Ese fenómeno. Así que ojo con eso. Listo, entonces ya saben, creo, algunas cositas de los ángulos límites, ya saben cuándo hay, cuándo no hay. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí, chicos?